Buenas noches. Vamos a presentar la solución de la tarea planteada en clase el día de ayer. La solución representa al tema de inducción del curso de razonamiento matemático. Este problema nos dice que tenemos que elevar al cuadrado y luego sumar las cifras de toda esta expresión, ¿correcto? Para ese problema nosotros vamos a presentar una solución, un método práctico. Si queremos elevar todo eso al cuadrado, vamos a demorarnos, ¿correcto? Y luego sumar las cifras. En primer lugar, lo que voy a hacer es colocar la parte más simple, la parte más íntima. Vamos a iniciar el desarrollo con elevar 4 al cuadrado. Sabemos nosotros que 4 al cuadrado da un resultado de 16. A nosotros no nos piden calcular 16, elevar al cuadrado obviamente. Nos piden calcular la suma de las cifras, 7. Continuando con el esquema, sería ahora el 34, elevar 34 al cuadrado, que da como resultado 1156. Obviamente tampoco piden ese resultado de elevar al cuadrado. Lo que solicitan es la suma de cifras, que en este caso sería 13. Continuando con el mismo estilo de planteamiento del problema, 3, 3, 4 elevado al cuadrado. Elevando al cuadrado la expresión arroja un resultado de 1, 1, 1, 5, 5, 6. Obviamente nos piden calcular la suma de las cifras, que sería 19. Vamos a continuar y llegaremos obviamente a esta expresión con 90 cifras. Pero hay un método práctico que es darle forma. Dando forma sería 6 por 1 más 1. Dando forma sería 6 por 2, 12, más 1, 13. Y 6 por 3, 18, más 1, 19. Entonces, por lo tanto, ya tenemos la parte, la forma simple. Si cumplen los primeros, también cumple en el problema grande. Entonces, por lo tanto, vamos a explicar esta parte. ¿Por qué 6 por 1 más 1? Todos tienen 6 más 1 más 1 más 1. ¿Por qué 1? Porque este 1 proviene de una cifra. ¿Por qué 6 por 2? Dos cifras. ¿Por qué 6 por 3? Tres cifras. Entonces, por lo tanto, la sumatoria del problema de elevar todo esto al cuadrado sería 6 por algo más 1. Ese algo proviene de la cantidad de dígitos. ¿Cuántos dígitos posee? 90. Por lo tanto, sería 6 por 90 más 1. Operando adecuadamente, el resultado sería 541. Entonces, esa es la respuesta al problema y la alternativa sería la alternativa D. Listo, muchachos. Buenas noches. Vamos a resolver en esta oportunidad también el problema ya planteado en clase. Desarrollamos el problema que nos dice calcular la suma de cifras D. O sea, vamos a elevar todo eso al cuadrado y luego al final calcular la suma de sus cifras. Como es complicado elevar todo eso al cuadrado, lo primero que voy a hacer es aplicar el método inductivo de menos a más, o bueno, de los casos particulares hacia el caso general. Entonces empezamos con el 5 elevando al cuadrado. 5 al cuadrado da como resultado obviamente 25. Ya sabemos nosotros, ya lo he visto en clase, que no piden calcular elevar al cuadrado, piden calcular la suma, que obviamente da como resultado 7. Continuando con el mismo estilo de solución, ahora elevamos 95 al cuadrado, que eso da un resultado de 9025. Obviamente no piden elevar al cuadrado, piden calcular la suma de las cifras, que en este caso resulta 16. Continuamos con el mismo estilo de problema, 995 elevado al cuadrado. Este resultado da un valor 990025. Pero ya sabemos que esto no piden, nos piden elevar al cuadrado, o sea, 25. Vamos a continuar una cifra, dos cifras, tres cifras, cuatro cifras, cinco cifras, seis cifras y llegamos hasta 120 cifras.
pero podemos aplicar el método directo, el método práctico, que es darle forma. Y damos forma directo al resultado, a la suma de cifras. Podemos asumir lo siguiente: 9 por 0 más 7, que obviamente da un resultado 7. 16 se le puede dar forma como 9 por 1 más 7. 9 por 1 más 7, 16. A 25 se le puede dar forma como 9 por 2 más 7. Obviamente 25. Entonces ya tenemos una idea de cómo poder plantear el problema total o el problema general. Todos tienen por 9 por 9 por 9 más 7 más 7 más 7. ¿Por qué o de dónde proviene este 0? Una cifra, 0. Dos cifras, 1. Tres cifras, 2. O sea, quiere decir que a la cantidad de cifras que tiene 3, le quito 1, 2. Dos cifras, le quito 1, 1. Entonces, por lo tanto, ya tenemos la idea de cómo va a resultar el problema. El resultado sería, obviamente, manteniendo la misma forma de solución, 9 por algo más 7. Vamos a repetir esta parte. Si tenemos tres cifras, 1 menos por 2. Dos cifras, 1 menos por 1. Por lo tanto, 120 cifras. 1 menos 9 por 119. Obviamente, el resultado final sería 10.078, ¿no? Resuelto el problema de la tarea, la alternativa sería alternativa A. Buenas noches. Vamos a resolver, continuando con el curso de razonamiento matemático, este problemita que indica la raíz cuadrada del producto de 92, 94, 96, 98 más 16. Vamos a hacerlo obviamente con un método ya conocido por nosotros, visto en clase, desarrollado, ¿no? El método inductivo. Vamos a realizar el desarrollo de la parte más simple, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a realizar el bosquejo de la siguiente manera. Voy a multiplicar 4 valores, como usted está observando, 4 valores, y luego le sumo 16. Pero esos valores van a tener una diferencia de 2, o sea, de 2 en 2. Iniciamos el primer desarrollo con la raíz cuadrada de 1 por 3 por 5 por 7. Obviamente más 16. Si multiplicamos y sumamos 16, el resultado sería la raíz cuadrada de 121. Sacando raíz cuadrada, 11. Continuando, obviamente, ¿no? También manteniendo el mismo criterio de la parte principal, ahora podemos multiplicar 2 por 4 por 6 por 8 más 16. Si nosotros multiplicamos la parte interna y sumamos 16, el resultado sería la raíz cuadrada de 400. Y dando como resultado 20. Continuamos, pero vamos a continuar hasta llegar a la parte general. Hemos buscado los casos particulares. Lo que cumple los casos particulares también cumple en el caso general, que es esta expresión final. Entonces, por lo tanto, un método práctico podría ser lo siguiente. En este caso, multiplicamos 1 por 7 más, y imaginariamente le sacamos raíz cuadrada de 16. Si nosotros operamos, vamos a tener obviamente el resultado 11. ¿Correcto? Si hacemos el mismo criterio, 2 por 8, 16, imaginariamente le sacamos raíz cuadrada 4. Si hacemos la operación, resulta 20. O sea, por lo tanto, quiere decir que lo que cumple en los primeros debe cumplir en el caso general. ¿Cómo sería la solución del caso general? Entonces, multiplicamos 92, manteniendo el mismo criterio de estas dos partes iniciales,
Multiplicamos por 98 y le sumamos 4. Haciendo la operación respectiva al problema sería 9020. Resultado final y la clave a marcar sería la C.